Muy buenas tardes a todos. No sé si me escuchan bien, si estamos ya transmitiendo con calidad y en orden. Mi nombre es Miguel Carvajal y agradezco la invitación de la San Marista, en especial de la Escuela de Recursos Naturales, para poder compartir con ustedes algunas reflexiones que he realizado en torno a la situación que estamos viviendo, en torno también al tema pues de las habilidades profesionales que yo observo desde el campo de trabajo que serán necesarias para hacernos camino hacia el futuro. Quiero señalar que hay dos cambios en el título de la presentación. Uno, que tiene que ver con la frase original que se dijo en inglés, Houston, we have had a problem. Ese es el texto original de la grabación. Y un poco reflexionando y al rehacer la presentación, me di cuenta que el título pues, podía cambiar un poco en términos de decir que antes decía las nuevas habilidades profesionales, creo que son las habilidades profesionales. No hay nada nuevo bajo el sol, pero creo que simplemente tenemos que hacer énfasis en algunas habilidades que hoy son necesarias para poder desempeñarnos en el mundo laboral. Sin mayor preámbulo y si todo... Me están pidiendo que baje el volumen, perdón por estos inconvenientes, no sé si ya estamos. Paola, un mensaje me dice, ok, me sigo. Perfecto. Bueno, sin mayor preámbulo, agradezco a todos los que están escuchando y viendo esta transmisión. Ojalá que sea de su agrado, ojalá que nos vemos algo. No hace otra cosa más que compartir con ustedes algunas reflexiones, insisto, derivadas de estos ya varias semanas de contingencia. Quiero empezar hablando un poco sobre esta misión del Apolo 13. El título de la conferencia pues empieza con una frase que se hizo famosa, que ha quedado en la historia. Y para poner un poquito el preámbulo, estamos hablando de hace 50 años prácticamente, que parece que fue ayer, pero pues ya son 50 años desde que el hombre llegó, pisó la Luna. Solamente a manera de contexto, el Apolo 11 fue la primera misión tripulada para aterrizar, para alunizar, perdón, y para poner la huella del ser humano en la Luna. El Apolo 13 fue la tercera misión con el objetivo de alunizar, tripulada. Del 11 al 17 de abril de 1970, era la séptima misión tripulada al espacio, pero fue la tercera con la misión de alunizar. Imagínense levantar un cohete de 46 toneladas, hacerlo explotar con una intensidad enorme para vencer la fuerza de la gravedad, poder trascender hacia el espacio, venciendo las velocidades del sonido, rompiendo las barreras del sonido. Imagínense cuánta fuerza, cuánta potencia. 3 astronautas, James A. Lovell, Jack Swigert y Fred Hayes. Y Jack Swigert fue quien pronunciase esta frase que pasó a la historia y de la que hoy hablamos hoy. Houston, hemos tenido un problema. Un poquito para entender, quisiera que vean esta imagen, más que tratar de leer lo que dice, lo único que quiero ilustrar es que podamos ir entendiendo la complejidad que tiene el decir que una nave que sale del planeta Tierra llega a la Luna. Lo decimos con una facilidad y una familiaridad, pero realmente fue un esfuerzo descomunal para el género humano, para la inteligencia humana. Vamos a ver después algunos datos. Un cohete dividido en fases que tiene que aprovechar la fuerza de la inercia gravitacional de los planetas para poderse desplazar. Cada parte de esta misión, cada tramo, imagínense cuántos cálculos matemáticos, cuánta precisión para poder, con exactitud cronométrica, desde el momento del despegue, regresar en un módulo, en una cápsula, a los seres humanos que fueron al espacio repetidas veces. Esta era la trayectoria que se siguió en varias misiones espaciales. Esta en particular es la que se refiere al Apolo 11, pero fue seguida por las demás misiones.
Y yo no dejo, al menos yo no dejo de sorprenderme de toda la ingeniería, todo el conocimiento que hay atrás de esta imagen. Y también quiero invitarlos a reflexionar que cada centímetro de esta misión estuvo pensada, por lo tanto, cada gramo en la nave, cada artículo en la nave, en los cohetes, en los módulos, el de servicio, el módulo lunar, estaba pensado. Cada gramo cada mililitro de oxígeno, cada gramo de algún gas, de cable, estaba perfectamente pensado para poder hacer lo que tenía que hacer. Es decir, necesitamos un impulso con segundos contados, porque ese impulso nos va a dar tanta fuerza que nos va a permitir llegar hasta el punto B, y así se va eslabonando toda una misión que es una obra de la ingeniería y del intelecto humano. Solamente para también tener una idea, las misiones espaciales necesitaron de la creatividad, de la inteligencia, de la pasión, de la entrega de 400,000 personas, entre ingenieros, buzos, pilotos, 400,000 personas de diferentes áreas, aportando un conocimiento, aportando una parte de sí para lograr esta misión que hoy no deja de sorprendernos, o no debería dejar de sorprendernos, porque es algo, pues vamos, digno de reconocimiento. 400,000 personas involucradas. Todos los escenarios, decía yo, todos los escenarios fueron estudiados, todos y cada uno de ellos. ¿Cuánto oxígeno inhala un ser humano o cada uno de los astronautas? ¿Cuánto dióxido de carbono emana? ¿Cuál es la temperatura corporal? Todos los signos vitales de los astronautas eran medidos en tiempo real. Cada uno tenía un doctor en tierra. Las temperaturas, las presiones, todos esos cálculos que necesitaron 400,000 personas para poderlos poner y llevar estas misiones de la humanidad hacia la Luna. Todos los escenarios pensados, N cantidad de simulaciones, ejercicios repetidos para poder tener la capacidad de responder ante los escenarios probables. Todos los escenarios fueron estudiados, pero a 330,000 kilómetros de distancia, y también es ubicar esta distancia, 330,000 kilómetros fuera de casa, ocurrió lo impensable. Ocurrió algo que nadie pudo prever, algo para lo que no estaban preparados ni los astronautas, ni el equipo en tierra, algo que cambió la historia de esta misión, algo que unió a la humanidad en un suspiro en el cielo, sabiendo que, no es lo mismo perderse en un desierto que estar solo a 330,000 kilómetros de distancia del hogar, ¿no? En una lata, a la deriva en el espacio prácticamente, o con el riesgo de estar a la deriva en el espacio. Uno de los tanques de oxígeno estalló por un cortocircuito y empezó a tener una fuga impresionante de oxígeno. Esto, pues como ustedes se podrán imaginar, en el momento, quiero que nos traslademos a ese momento de los astronautas, del personal en tierra, cuando se enteran de este ruido, cuando enteran que están cambiando el curso, cuando se empiezan a dar cuenta de la gravedad del daño, cuando empiezan a ver las agujas de presión de oxígeno que empiezan a descender, cuando se ha perdido un tanque completamente y un segundo tanque empieza a descender la aguja. Hay que tomar decisiones rápidas, asertivas, porque lo que está en juego es la vida de 3 personas. Hay consecuencias, hay un antes y un después. Todo lo que preparamos hasta antes, que llegó hasta los 330,000 kilómetros, ocurrió como debió ocurrir, pero hay un suceso que parte esta historia, hay un suceso que rompe con el común que tenía que seguir esta historia, y empezamos entonces a tomar decisiones inéditas. ¿Cuáles son las consecuencias de este accidente? La pérdida de oxígeno necesario para respirar y para generar energía. Había tanques de hidrógeno que producían energía, y también el agua que necesitaban beber los astronautas. Se toma la decisión de abandonar el módulo lunar, que es la parte de la derecha que ustedes ven en pantalla, la parte de la derecha, y se transfieren al módulo lunar, abandonan el módulo de servicio para ir al módulo lunar. El módulo lunar fue diseñado para lo que tenía que ser, descender a la luna, y tenía la capacidad para 2 hombres y mantenerlos por 2 días. La nueva circunstancia obliga
a tener a 3 hombres por 4 días en una nave donde hemos dicho todo está pensado, todo está medido. Imagínense el desafío, el reto, los nervios, la templanza de estos hombres, del personal en tierra, para afrontar estas decisiones y ponerse a trabajar, para lograr regresar sanos y salvos a los 3 astronautas. Algunos problemas, bueno, pues se pierde el oxígeno, se pierde el agua, tienen que conformarse con 200 mililitros de agua por día, por persona, y al no haber energía suficiente, porque tienen que rehacer los cálculos sobre la marcha de cuánta energía necesitarían y cuál sería la mejor estrategia para poder regresar a Tierra, los obliga a estar en periodos de oscuridad y soportar temperaturas de hasta 3 grados centígrados. Pero el problema principal, esta es una escena de la película que muchos de ustedes recordarán con Tom Hanks, el problema principal es que 3 personas en un módulo para 2 personas y por más días de lo que se había pensado, implica una inhalación mayor de oxígeno, pero sobre todo implica una exhalación de dióxido de carbono. Los astronautas están muriendo por envenenamiento de dióxido de carbono. Los filtros que tenía el módulo lunar no estaban con la capacidad para poder filtrar el 30% más de la producción de dióxido de carbono. Los filtros que estaban en el módulo de servicio que habían abandonado están diseñados para eso. El problema es que el diseño de los filtros del módulo de servicio no era el mismo diseño que los filtros del módulo lunar. Entonces, esta imagen es muy representativa porque tenían que hacer que este cuadrado o este cubo embonara en ese cilindro para poder echar a andar esos filtros, aumentar la capacidad de filtro, usando lo que tenían en la nave. ¿Qué tenían en la nave? Tenían las calcetas de los astronautas, tenían algo de cinta tape, tenían el plástico de las carpetas de las bitácoras, entre algunos otros objetos. Esta fue una prueba, a mí me parece única, que puso al límite la creatividad, la inteligencia y el conocimiento. Todos sabemos el fin de la historia, se logró hacer, y a la izquierda vemos una foto de archivo donde se está teniendo ya el producto de lo que tendrían que hacer los astronautas, y a la derecha pues cómo quedó en la nave ya ensamblado este filtro. Una de las características aquí también es que, o una de las dificultades que tuvo este momento, imagínense, una cosa es que yo lo hago y te lo mande, otra cosa es que yo lo haga y por radio, porque ni por imágenes, por radio, te dé las instrucciones y te vaya diciendo cómo ensamblar cada parte para que tú hagas a 330,000 kilómetros de distancia o más este artilugio que les permitió mantener la vida en el módulo. ¿Qué implicó todo esto? Implicó inteligencia, implicó saber trabajar bajo presión, implicó comunicación, implicó una motivación en común. Y surgieron cosas muy interesantes a raíz de esto. Uno de los protagonistas en esta historia fue esta mujer, Frances Northup. Era de las pocas mujeres que tenían acceso. Si ustedes ven las películas y las fotos, prácticamente era un mundo de hombres. Fueron de las primeras mujeres ingeniero que fueron permitidas estar dentro de la sala de control. Ella fue la responsable de hacer los cálculos de las posibles órbitas que tendrían que tomar los astronautas para poder regresar a la Tierra. En parte ellos han regresado a casa por la inteligencia de esta mujer, que después se volvió una luchadora feminista y que abrió camino en la historia de las mujeres para que ocupen el lugar que les corresponde. Son datos que me parecen relevantes, paralelos a esta historia, pero que emanan de una situación crítica y nos dejan ver estas enormes oportunidades. Una foto ilustrativa, una imagen ilustrativa, mejor dicho, es una recreación para pensar en la soledad y en la distancia, en el momento crítico en que pues ocurrió todo esto, ¿no? A fin de cuentas, regresan a casa, lo sabemos, implicó un trabajo en equipo intenso. Los ingenieros y todas las personas involucradas sabían cada parte de la nave, ellos le hicieron, conocían cada parte, centímetro de esa nave y tenían el conocimiento suficiente para poder dar la solución. Había muchas cabezas pensando, muchas disciplinas, pero con un objetivo y una motivación en común.
Hubo que romper lo tradicional, hubo que salirse de la caja literalmente, aprender a innovar. Y aquí el elemento creativo, la creatividad, al unirse con el conocimiento técnico académico, detonó la posibilidad de tener esta foto hoy en pantalla. Una comunicación excelente, ya lo dijimos, no solamente la gente que estaba en tierra trabajando, sino también para transmitir las instrucciones y evidentemente un trabajo bajo presión enorme, donde cada minuto era vital para la misión. Hasta aquí un poco el tema de Houston Without a Problem, porque esto lo quiero usar como reflexión para lo que viene. Quiero que pienses en unos 10, 15 segundos, no sé, tómate un tiempo breve para pensar cuántos eventos importantes recuerdas que hayan ocurrido en los últimos 20 años, en el siglo XXI, del 2020 a la fecha. ¿Cuáles son los eventos más significativos que consideras nos han marcado como humanidad? ¿Que han impactado en nuestra historia recién? Piénsalo. Trata de enumerar en tu mente 3, 4, 5, 10, los que te puedas enunciar. Las siguientes láminas, tienen mucho texto, los voy a pasar muy rápido. Solamente quiero que veamos qué tanto estamos conscientes de todos estos sucesos que nos han marcado, que nos han cambiado muchas formas de ser y de pensar. La lista que vamos a ver a continuación, tuve que filtrarla porque era una lista enorme. Simplemente empiezo hablando de que en el 2002 empieza la circulación del euro, por ejemplo. 2005, el grupo terrorista IRA abandona sus armas. Empieza una tendencia, Angela Merkel, Michelle Bachelet, las primeras mujeres en posiciones políticas importantes, el tema de Evo Morales, también el primer amerindio que ocupa un lugar en una presidencia, cómo olvidar la crisis hipotecaria, la independencia de Kosovo, que venía de masacres a finales del siglo anterior, la crisis económica financiera mundial. Tenemos también el tema de Barack Obama, que es electo presidente, primer presidente afroamericano en los Estados Unidos. Quiero dar tiempo a que cambie la imagen, creo que tenemos un delay. Voy a empezar a platicar de ella mientras ustedes la reciben. Estas 2 décadas también tuvimos el tema de Al Qaeda. Se asesina al líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden. En España tuvimos el movimiento de los 15M o de los indignados. La organización terrorista ETA abandona la lucha armada. Hablamos y aparece en escena el nombre de Vladimir Putin, como presidente de Rusia. Fue en el 2013 cuando Benedicto XVI renuncia a su cargo y conocimos la figura de Francisco, que es el primer papa americano. Fallece Hugo Chávez y entra Nicolás Maduro, y la historia de Venezuela da mucho que decir. China en esta década se convierte en potencia económica mundial, algo que era impensable quizá 1 o 2 décadas atrás. Cuba y Estados Unidos restablecen relaciones diplomáticas después de décadas de un bloqueo comercial. Se acepta el matrimonio de personas de mismo sexo en Estados Unidos en el 2015 y empieza la crisis de refugiados, el tema sirio. En el 2016 hablamos del Brexit, el Reino Unido decide separarse de la Comunidad Europea con todas las consecuencias que esto ha tenido. Hablamos de golpes de Estado, hablamos del acuerdo de paz entre Colombia y las FARC, hablamos de que Donald Trump llega al poder, hablamos de la crisis y las protestas en Venezuela, hablamos de la independencia o el intento de independencia, mejor dicho, de Cataluña, hablamos de la llegada a la presidencia de México de un presidente izquierdista, López Obrador, hablamos de los conflictos sociales en Chile, en distintas partes de América Latina y otras partes del mundo, la dimisión de Evo Morales, y ahí aparece en rojo en el 2020 como un suceso más el COVID-19 que ha frenado la actividad económica mundial prácticamente. Reino Unido abandona la Unión Europea 2020. Son algunos de los sucesos. En el campo de la ciencia, no sé cuántos de nosotros estamos conscientes que fue en este siglo, en el 2001, cuando hemos descifrado el genoma humano, y eso ha sido un adelanto científico sin precedentes. Nace Wikipedia, nace Facebook, nace Gmail, nace Twitter, nace WhatsApp, que nos han cambiado la forma de comunicarnos, la forma de relacionarnos. Fíjense cuántos cambios
ocurren, ya han ocurrido. Ahí está, ya cambió para todos la imagen, bueno, es la que acabo de decir. Me permito avanzar. Se crea Instagram. Muchos allá en el 2011 conocieron por primera vez a un compañero hasta hoy que se llama Siri, ¿no? De Apple. Pusimos un robot motorizado en Marte por primera vez. Hablamos de ciberataques. En fin, hacemos la primera implantación de un corazón artificial en el 2013. Estos son temas que tienen que ver con avances científico-tecnológicos, pero también hemos tenido, ya cambiaron ustedes esta lámina que acabo de describir, empieza a describir la que sigue. ¿Cómo olvidar que en el 2001 abrimos con el terrorismo en el atentado de las Torres Gemelas, donde 3,000 personas perdieron la vida? Este es el siglo de la guerra de Afganistán en el 2001, es el siglo de la guerra de Irak, es el siglo de los atentados yihadistas, es el siglo de atentados terroristas como el de 11 de marzo del 2004 en Madrid, el del 7 de julio en Londres. Hablamos de conceptos como Hezbollah, hablamos de la primavera árabe, movimientos sociales que buscan derrotar a gobiernos o a regímenes impositivos. Esos empiezan a brotar también. Hablamos de la guerra civil siria, la guerra civil de Ucrania, la creación del Estado Islámico, un atentado en la estación del metro allá en Santiago de Chile. Cambio la diapositiva, que en breve cambiará también para ustedes. Hablamos de otros atentados yihadistas, en fin, el masacre de la discoteca Pulse de Orlando, cómo olvidarlo, el atentado en Bruselas, atentados en aeropuertos, este terrorista que atropelló indiscriminadamente a 85 personas en Niza, en Francia, y otro en Berlín, en Alemania. Este siglo ha sido un siglo con demasiados eventos explosivos que nos han parado en seco. El terrorismo no ha frenado, como lo vemos aquí. Todavía en el 2019 una oleada de atentados terroristas en hoteles e iglesias de Sri Lanka, que quizá al sentirlos lejos los sentimos no propios, pero ocurren. En cuanto a desastres naturales, hablamos de terremotos en El Salvador. ¿Cómo olvidar el petrolero Prestige, ese derrame enorme en las costas de España? Fue el siglo del tsunami en Indonesia, donde dejó una estela de 280,000 muertos. Hablamos de terremotos, hablamos del terremoto de Haití en el 2010. Hablamos de, terremotos o tsunamis donde sale el nombre del accidente en la central nuclear de Fukushima, con este vertido de material radiactivo. Y hablamos de decenas de miles de muertos en estos sucesos, terremoto en Ecuador, terremoto en México, en fin. Me estoy adelantando un poco para no aburrirlos más. Si se sienten abrumados por tantas fechas y líneas, es un poco la intención. ¿Cuántos de estos eventos permanecen en nuestra memoria y sin embargo ocurrieron, dejaron una huella, marcaron la historia? Hablamos de la explosión del transbordador espacial Columbia, con esta maestra y los astronautas, el peor accidente aéreo en Madrid, ocurrió en el 2008. Hablamos estas 2 décadas, este inicio del siglo, trajo la noticia de la guardería ABC. Hablamos de también el asesinato de 43 estudiantes en Iguala. Hablamos de tiroteos en Florida, toda esta serie de eventos donde una persona con un arma entra en un centro comercial, una escuela. Hablamos de la explosión del oleoducto, donde hubo 137 personas muertas. Quizá muchos tienen en la cabeza estas imágenes de gente incinerándose en vivo. Hablamos del incendio de la Catedral de Notre Dame, etcétera. Yo quedé sorprendido, no sé ustedes, cuando yo hice este ejercicio y dije, bueno, ¿qué eventos yo me acuerdo? Y empecé a enumerar. Y cuando voy a la fuente, bueno, que esta es Wikipedia, y veo la cantidad de eventos, y créanme que quité, porque si no tendríamos que pasar más y más láminas, uno se da cuenta que las cosas pasan demasiado rápido, que la gran mayoría de estas cosas son impredecibles, y que todas, de alguna manera, nos han afectado, directa o indirectamente, afectando las bolsas de valores, la economía mundial, el orden social. Y hoy el COVID es un evento que muchos
analistas opinan es quizá un evento sin precedentes, porque es global, porque ha tenido y tendrá consecuencias que todavía creo que no somos capaces de observar. Y toda esta historia, y perdón, pero estoy hablando, por favor, de los últimos 20 años. ¿Qué decir del siglo pasado? Si hiciéramos este ejercicio hacia décadas anteriores, veríamos que los cambios son vertiginosos, son de magnitudes cada vez mayores. Hoy solamente restringo la plática a los eventos de estos últimos 20 años. ¿Cómo ha impactado esto en nuestra forma de vivir? Creo que no hay que dejar pasar la reflexión de esto. ¿Cómo ha impactado todo esto en nuestra educación? Muchos de los discursos educativos surgen a raíz de todas estas nuevas condiciones en el mundo, de los brotes sociales, de temas ambientales. ¿Cómo está cambiando nuestra manera de relacionarnos? El que diga que la invención de un smartphone no ha cambiado nuestra forma de relacionarnos, creo que está en otro planeta. ¿Cómo ha cambiado nuestra percepción del mundo? Donde antes quizá nos maravillábamos de tan poco y hoy prácticamente damos todo por hecho. Cómo cambia nuestra percepción de la propia humanidad, cómo cambia nuestra visión del futuro, cómo cambia nuestra manera de trabajar hoy con el COVID, aprendiendo a hacer home office, descubriendo que las potencialidades de trabajar y colaborar se multiplican, cómo cambia la manera de sentir, de amar, de vernos a nosotros, de interactuar con los demás, de apropiarnos de nuestra existencia, de asumir nuestra responsabilidad con los demás. ¿Cómo cambia todo esto? Y creo que ha sido tan rápido esta serie de cambios que nos hemos acostumbrado a escuchar noticia tras noticia, pero detrás de cada uno de esos renglones hay vidas, hay renglones, hay puntos que reflexionar y que quizá no hemos tenido el tiempo suficiente para entender cómo está impactando eso en nuestra propia existencia. Cambio de diapositiva, cómo ha cambiado esto, pero sobre todo en base a la experiencia de estos 20 años. ¿Cómo vemos el futuro? ¿Qué nos dice todo esto sobre el futuro? Y creo que hacia allá va a ir un poco la reflexión. Estoy esperando que cambie en el Facebook la diapositiva. Bueno, al menos en mi celular no ha cambiado, ya cambió. Y me muevo hacia adelante. La palabra que puede definir mucho el futuro, me parece, es incertidumbre. Porque como en el Apolo, están ocurriendo cosas que no previmos en el mapa de ruta. Pienso en una empresa que tiene un plan hacia los próximos 5 o 10 años de crecimiento, con estadística, con número, con comportamientos de mercado, y de repente ocurre un suceso que le cambia todo. Pienso en instituciones educativas, pienso en gobiernos, en políticas públicas que se hacen pensando y analizando ciertos entornos, pero si algo tenemos que aprender de estos últimos 20 años, es que la incertidumbre será a partir de hoy un elemento que tendremos o con el que tendremos que aprender a lidiar. Hoy nuestra nave ha tenido una explosión y perdemos nuestro tanque de oxígeno. Hoy entendemos, y espero que entendamos todos, que nuestro modelo económico simplemente no da para más. Es un modelo económico que nos ha traído, sí, enormes ventajas y alcances, pero ha sido muy costoso para millones de personas. No voy a ahondar más en esto. Hablamos de que, si se dan cuenta, muchas de estas líneas que leíamos tienen que ver con la búsqueda de una estabilidad social, revueltas sociales. El COVID aplacó muchas revueltas sociales, pero Latinoamérica era un hervidero de revueltas sociales en Europa, en Asia. La gente se está manifestando porque no siente justicia y no siente paz, no siente una plenitud y lucha por sus derechos. Pude haber puesto aquí también las caravanas de migrantes, cada historia que ocurre debido a que no hay una paz y una dignidad de vida en su lugar de origen. Está reventando nuestro tanque de nuestros recursos naturales, un planeta Tierra que ya nos ha gritado de muchas maneras que no puede seguir satisfaciendo nuestros caprichos, que tenemos que poner un alto porque estamos sentenciándonos a muerte. Es decir, hoy
enfrentamos una crisis dantesca, a mi parecer, sin precedentes en nuestra historia. Y no me refiero al COVID, me refiero al acumulado de sucesos que han venido ocurriendo y que el COVID hoy es como que una gota que derrama el vaso y nos pone a hacer un alto para que reflexionemos en verdad. Houston, tenemos un problema. Así como esa nave, tenemos una nave. Solamente que esta es nuestra casa. No hay 3 tripulantes. Hay casi 8,000 millones de tripulantes, de pasajeros en esta nave. El destino no está a 330,000 kilómetros de distancia. El objetivo es que esta nave pueda durar para las nuestras y todas las futuras generaciones. Es decir, preservar la vida con calidad y justicia para todos. Ahí está la diapositiva, lo que acabo de decir. La gran ventaja es que creo que somos muchos los que queremos que esto se logre. Me permito avanzar. La pregunta es, o la reflexión que también hay que hacer es, las empresas, las instituciones, los gobiernos deben de estar preparados, lo mejor preparados para los futuros eventos. ¿Cuáles van a ser? No sabemos. ¿Quién pensó en un COVID? ¿Quién pensó al inicio de la década, al inicio del siglo, que estaríamos hablando de una Inglaterra que se cinde de la Comunidad Europea? ¿Quién pensó al inicio del siglo del tema de los refugiados, de los eventos terroristas, ¿no? Es decir, y estos sucesos que mueven de manera incierta, insisto, a estos eventos, ante estos eventos debemos de estar preparados, pero no olvidar que las empresas se constituyen o se conforman de personas y de profesionistas. Al hablar de empresas, al hablar de gobiernos, instituciones, hablamos de nosotros mismos. Y es ahí donde me permito, rescatando la analogía del Apolo 13, cuáles son estas características que tenemos que empezar a tener hoy en los profesionistas y nosotros como profesionistas, porque uno pensará que los futuros, pero los que estamos, también estamos hoy en el juego y estamos tomando decisiones y estamos siendo protagonistas de la historia. Una es el pensamiento crítico, un pensamiento que nos debe ayudar a entender la complejidad de las cosas, a discriminar hoy en la época de la información que es realmente importante y relevante, que nos debe ayudar a salir de nuestros prejuicios para poder ver la información de manera objetiva, entender cuáles son los problemas. Hoy creo que, perdonando la redundancia, uno de los grandes problemas es que no sabemos entender los problemas y nos vamos por las tangentes. Saber tomar decisiones asertivas, saber tomar juicios asertivos, en fin. Otra de las habilidades que teníamos que estar practicando es la aplicación del método científico en la toma de decisiones y en el entendimiento de problemas. Y lo insisto, y esto hoy más que nunca, porque me parece que todos hemos sido víctimas de todas estas informaciones falsas, reportes tendenciosos que salen por allá, y creemos todo. Creemos todo porque sale en televisión, creemos todo porque lo dijo tal institución, y perdemos esta capacidad que va junto con el pensamiento crítico de seguir procesos establecidos que nos dieran una validación real de las cosas. Un elemento importante también que creo que hemos perdido mucho es la creatividad. Los ingenieros del Apolo 13 tenían todo el conocimiento de la nave, pero si no hubieran tenido creatividad, no hubieran podido desarrollar la solución que pudieron proponer. La creatividad hoy creo que es uno de los principales elementos que tendríamos que estar teniendo en los profesionistas, en la gente que trabaja en estas empresas, porque nada de lo que hemos hecho en el pasado es la respuesta para eventos que seguramente tendremos que enfrentar en el futuro. Y tendremos entonces que, usando esa experiencia, usando un conocimiento, pensamiento crítico, un conocimiento científico, ponerle el elemento de la creatividad para poder enfrentar las nuevas situaciones, para poder enfrentar y dar nuevas soluciones ante estos panoramas. La resiliencia. No sé si en esta audiencia me está escuchando una buena querida Teresa.
Teres Sierra, que hizo su doctorado en el tema de resiliencia, ella sabe mucho de esto, pero tenemos que tener esta capacidad de levantarnos y de recuperarnos para seguir trabajando y seguir pensando. La capacidad de adaptación frente a los agentes perturbadores o un estado o situación adversa. Porque si no vamos a caer en una depresión y en un estado de pánico y miedo que nos va a paralizar y que nos va a impedir ver soluciones creativas, inteligentes, para poder seguir avanzando y llegar como humanidad hacia nuestro futuro. Hay que adaptarnos, es otra característica. Es tiempo de adaptación. Todos nos hemos tenido que adaptar a esta situación del COVID. Todos nos hemos tenido que adaptar a trabajar desde casa, a dar, los docentes en la Universidad Marista, a dar clases en línea, los estudiantes a tomar clases en línea. En el trabajo nos hemos adaptado a tener reuniones virtuales, no presenciales, pero eso también ha abierto oportunidades interesantísimas de colaboración, insisto, y encontramos hoy oportunidades muy bellas de hacer trabajo creativo, colaborativo, de dialogar, pero hay que adaptarnos porque los escenarios son cambiantes. Los paradigmas o los status quo establecidos de cómo debe ser el trabajo, de cómo debe ser el trabajo, ya no van a ser efectivos de aquí en adelante. Después del COVID vamos a tener que reaprender una nueva manera de trabajar, vamos a tener que tomar lo bueno de antes con lo aprendido de esta lección y vamos a redefinir, yo creo, la educación, el trabajo, varios conceptos de vida importantes. Y se nos va a exigir a nosotros como profesionistas adaptarnos a las nuevas circunstancias. Comunicar es esencial. Uno de los grandes problemas que tenemos es que no sabemos comunicar ideas. Y la capacidad de comunicación asertiva, puntual, precisa, será clave en el futuro si queremos navegar en este mar de incertidumbre. Vuelvo al ejemplo del Apolo 13. Imagínense la claridad para dar las instrucciones de cómo armar un filtro solamente escuchando una señal de voz, sin diagrama, sin imagen. Creo que estamos de acuerdo en que más del 90% de los problemas que tenemos tienen que ver con problemas de comunicación. Desde esa coma mal puesta que cambia el sentido de una frase hasta el titubeo en la voz. Es decir, el saber comunicar, el saber escuchar, el saberse poner en el lugar del otro sin emitir juicios, para que la información fluya y podamos avanzar será esencial. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo mayúsculo para enseñar a comunicarnos, porque el mandar un WhatsApp no es una comunicación. Hoy estamos sustituyendo nuestro vocabulario, nuestras formas de comunicarnos con formas muy pobres de pseudocomunicación. Perdemos capacidad verbal por sustituirla con imágenes o con íconos. De repente uno dice una instrucción, y esto le pasa mucho a los docentes, y de repente en las empresas pasa cuando se da una instrucción y te preguntan una vez y te preguntan otra vez, y es que te das cuenta que no entienden la instrucción. Y uno se queda pensando, es que o no se sabe dar la instrucción, o es que la persona no está acostumbrada a recibir instrucciones y a entender instrucciones. Si queremos navegar hacia el futuro, tenemos que aplicarnos mucho en el tema de la comunicación. Tenemos que aprender a trabajar en equipo, con una visión común, con metas que nos motiven. Tenemos que empezar a trabajar realmente de manera colaborativa. Y el trabajo en equipo no se refiere a marcar una tarea donde alguien investiga algo y otra persona investiga otra cosa. Hablamos de verdad de trabajo en equipo colaborativo que permita hacer que un cubo entre en un cilindro, que todo el conocimiento de una persona, sus disciplinas se pongan en la mesa y construyamos cosas nuevas a partir de esto. Un trabajo en equipo que permita resolver los problemas, un trabajo en equipo que nos permita vernos con la confianza de saber que en el conocimiento del otro y con mi conocimiento están las respuestas que tendremos que dar a los grandes interrogantes del mañana. Y esto va muy en contra de una cultura que hemos apostado por décadas del consumismo y del self, donde nos han enseñado a que para trascender hay que pasar sobre otro y que la comunicación me la reservo porque es una ventaja competitiva sobre el otro. Esta forma de pensar ya no va a funcionar. Tenemos que empezar a pensar de manera colaborativa, de manera de trabajo en equipo con todo lo que esto implica.
Y me parece también que tenemos que tener un sentido de pertenencia. Eh, para mí ha sido una experiencia muy interesante el tener hoy un trabajo donde en la mañana platico con gente de algún otro país de manera colaborativa, con un sentido de pertenencia, buscando un objetivo común. Pero más allá de esta capacidad laboral, creo que tiene que subyacer en todos nosotros, en toda la gente, un sentido de pertenencia como comunidad humana universal. Somos una comunidad humana, somos los pasajeros de esta única nave. Todo lo que hacemos trasciende para bien o para mal. Es quitarnos estas paletas para permitir que nos impiden entender que lo que yo haga afecta la vida de otros, para bien o para mal. Que yo tengo la decisión hoy de hacer algo bueno para los demás o hacer algo que los perjudique. Si todos tenemos esta manera de pensar, si todos entendemos que somos parte del mismo barco, si todos entendemos que estamos navegando en este mar de incertidumbre y nos vamos a cuidar los unos a los otros, como humanidad podremos seguir avanzando. Y eso los profesionistas de hoy lo tienen que entender con mucha claridad. El sentido de pertenencia y de lealtad, sí a la empresa, sí a la marca, pero ante todo al ser humano. Eso creo que es imprescindible como una nueva característica de la humanidad. Una visión a futuro. Ahora que les cambie la imagen, yo creo que hay que tener una visión a futuro. Tratar de entender, si bien es incierto el horizonte, no por eso hay que escatimar en esfuerzos de poder ver lo más posible hacia el horizonte, con todo lo que implica. ¿Cuáles son los cambios sociales que se van a venir en adelante? ¿Cuáles son los cambios tecnológicos que van a impactar nuestra vida? ¿Cuáles son las nuevas tendencias en cuanto al uso de recursos? ¿Cuál va a ser el impacto del cambio climático en nuestra vida, en nuestra empresa, en nuestra forma de sentir y vivir? Todo eso es una realidad. Y las empresas y los profesionistas que hoy no estén entendiendo esto, creo yo, y eso es una postura personal, van a fracasar en un futuro próximo. La empresa que hoy no se atreva a incluir las dimensiones, no solamente económicas, sino de las tendencias sociales, tendencias de cambio climático, tendencias tecnológicas y tendencias en los recursos que tenemos para trabajar, están firmando una sentencia de muerte a corto plazo. Y ya para cerrar, hoy en un mar de incertidumbre, lo que uno quiere es confianza. Y creo que se ha dicho durante ya muchos años la importancia del desarrollo sostenible y de las tres esferas, de lo ambiental, lo social, lo económico. Me parece que hoy, si una empresa quiere tener certeza o tener la mayor cantidad de certeza de esta ley de confianza hacia el futuro, no puede obviar el tema de la sustentabilidad. ¿Por qué? Porque minimiza riesgos, porque al tener vinculada la empresa o la institución a una sociedad y tener comunicación con la parte social, tener este cuidado del entorno ambiental y tener finanzas sanas, da un mensaje de estabilidad y confianza a los accionistas, a los stakeholders, a todas las personas que se involucran con esa empresa. Hoy hemos visto empresas que pueden cumplir con todo lo legal, con toda la norma, pero inversiones millonarias se vienen al piso porque no le dieron la importancia al relacionamiento con las comunidades, porque no le dieron la importancia al cuidado ambiental. Un profesionista hoy tiene que tener esto con muchísima claridad. El paradigma de una empresa donde solamente primaba lo económico ya no existe. Ya no va a poder seguir, ya no es así. Y me pregunto si nuestros futuros profesionistas y los profesionistas que actuamos el día de hoy tenemos esto con toda la claridad. Y creo que ahí tenemos que apresurarnos y apretar el pedal del acelerador porque nos van a comer los futuros sucesos que podrán ser de cualquier índole. La pregunta es si estamos preparados para este nuevo concepto, la nueva normalidad. ¿Estamos preparados para esta nueva normalidad? ¿Estamos forjando a los profesionistas considerando esta nueva realidad?
haciéndolos agentes de valor para empresas, gobiernos, para la sociedad misma. Las empresas están tomando las medidas necesarias para lograr que la misma navegue hacia el futuro. Lección aprendida. La incertidumbre será hoy un elemento que nos va a acompañar. Los cambios se dan de manera vertiginosa. Hay que prever, hay que tratar de ver hacia el futuro, pero hay que tener también estas capacidades o estas habilidades que ya dijimos, porque ante situaciones nuevas tendremos que dar soluciones nuevas e inéditas. Entonces, hoy como una empresa se fija en que su personal tenga estas habilidades, qué estrategias se está tomando a futuro, cuál es el plan de crecimiento y de desarrollo de una empresa hacia los próximos 10 años, y si esta empresa ha considerado estas variables. Porque si no las ha considerado, muy probablemente este plan no le vaya a servir en el futuro. Estamos, como mencionó la imagen, brincando de escenario. El escenario en el que nos hemos movido ha quedado ya obsoleto y tenemos que tener esa capacidad plástica de adaptarnos a estos nuevos entornos. Ya para terminar, la verdad, ya no sé qué hora es, se me ha ido el tiempo. Quiero que vean estas dos imágenes que en breve les deben de aparecer. La imagen de un DNA, de un código genético, vamos, de una molécula de DNA, y a la derecha observarán una fotografía, una ilustración de una sonda Voyager alejándose de nuestro sistema solar. Ahí las tienen ya. Quiero cerrar con esta reflexión. Por un lado está nuestro DNA. Está en nuestro DNA salir de las situaciones adversas. Lo podemos hacer como género humano. Hay que confiar en nosotros mismos, porque somos nosotros quienes han podido tomar esa imagen, quienes han develado los grandes misterios de la vida. Y somos nosotros quienes estamos explorando el espacio como género humano. Si bien somos nosotros los que hemos creado tanta calamidad en el mundo, también somos los que estamos aportando soluciones creativas, somos los que estamos apostando por un futuro mejor, con calidad de vida para todos. Tenemos que creer en nosotros mismos porque tenemos todo para lograrlo. Es decir, hoy, y se pondrá en pantalla en un momento, todos somos Houston. Todos y cada uno de nosotros somos Houston, y nuestra labor es hacer que esta nave siga avanzando sana y salva en estos nuevos mares de incertidumbre, y tendremos que pensar en estos profesionistas que ya no solamente se centren en un conocimiento, sino que además tengan todas estas habilidades nuevas que nos permitan avanzar con un rumbo en el que podamos pensar que las futuras generaciones podrán desarrollarse con plenitud, con vida en abundancia y calidad. Depende de ti, depende de mí, de prepararnos, de estar a la altura de este enorme reto. Tenemos el enorme reto de volver a levantarnos como sociedad. Hay miles de personas que hoy se han quedado sin empleo. Hay miles de personas que le están pasando mal. Y tú y yo tenemos una responsabilidad desde nuestra labor, desde nuestra empresa, desde nuestro trabajo, de poner todas estas habilidades al servicio de nuestra propia gente, de nuestros hermanos, de nuestra gente, de nuestro género humano. Todos somos Houston. Hoy la señal de auxilio nos llega a todos. Y en la medida en que seamos capaces de poder levantarnos, seguiremos en el camino y seguiremos andando. Pues con eso termino mi participación. Les agradezco la escucha. Y bueno, pues no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Están llegando por el Twitter. ¿Qué papel crees que juegan las empresas de comunicación en esta nueva normalidad y la reactivación económica? Jorge Escobedo, te agradezco. Creo que su participación va a ser elemental. La comunicación, insisto, es muy importante, pero creo que debe ser información veraz, que nos ayude a tomar soluciones. Estamos en las comunicaciones, y hoy si podemos tener esta conferencia y este ejercicio, y si podemos seguir adelante, es gracias al tema de la comunicación.
Creo que va a ser uno de los pilares en esta nueva normalidad, las empresas que se dediquen a poder transmitir estos mensajes de comunicación. Así como hace un enorme daño una falsa comunicación, y lo hemos visto. Incluso una de las recomendaciones en estas semanas ha sido: ya no escuches tantas noticias, busca un canal de comunicación asertivo y solo quédate con ese, porque los niveles de ansiedad y miedo es por tanta falta de precisión en la comunicación. También la comunicación puede ser un puente de alivio, de encontrar soluciones. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Saludos a Tea Gaby, Víctor González, Jorge Escobedo, Diana González, Cielo Ávila López. El alto nivel de pobreza, la gran cantidad de empleos informales dificultan la contención del coronavirus. Para muchos hay una disyuntiva entre cuidar la salud o perder ingresos por no trabajar. Definitivamente comparto contigo, Cielo, es comer o enfermarnos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Siempre la inestabilidad, la pobreza, los escenarios, este tipo de escenarios nos va a hacer mucho más vulnerables como sociedad, ¿no? Saludos, Diego López, Rodrigo Bautista, Iván Hernández. Pues bueno, espero que hayan disfrutado como yo esta sesión. Gracias por recibir mi reflexión. Y estamos aquí para servirles en lo que necesiten y para seguir dialogando de estos temas. Muchísimas gracias. Listo, Mike, de lujo. Muchísimas gracias. No, a ti, estuvo muy bien. Ahí te envía muchos saludos por ahí, Vero Boeta. Estoy viendo que están escribiendo ya al final. Ah, sí, Berito. Ahí está. Pero pues muchas gracias. Esto yo lo grabé por si quieres tener la